Hola, yo soy la pastora, profeta Corey Gómez. Quiero darte la bienvenida nuevamente a este nuestro programa Caminando con Dios. Realmente estamos viviendo una experiencia emocionante. Hemos estado caminando juntos en estos días por una jornada sumamente pues de Dios. Dios ha establecido para nosotros un camino verdaderamente interesante. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías desde una perspectiva un poquito diferente. Decía yo al principio de esta serie que en otros momentos he enseñado de Nehemías. Sin embargo, esta nueva oportunidad que he tenido de reestudiar el libro de Nehemías, el Señor me ha entregado principios sumamente importantes. Te decía también que estamos viviendo momentos, estamos en un momento sumamente importante y crucial en la Iglesia de Cristo. Solamente el pueblo de Dios puede permanecer vivo, caminando en aquello que Dios le ha entregado, en un comisionamiento con poder y autoridad, sí y solo si camina en el conocimiento de la palabra del Señor. Como nunca antes, el pueblo de Dios necesita recibir revelación de Dios. Y eso es la razón por la cual este programa existe, Caminando con Dios. Es nuestro corazón, es nuestra oración, que tú puedas ser impartido con una palabra fresca, con una palabra dinámica, con una palabra que llegue a lo más profundo de tu ser. Quiero decirte que a lo largo del programa hay gente que está esperando por tu llamada para orar contigo. Creemos en la oración de acuerdo, creemos en la oración de poder, así es que puedes llamar, que va a haber gente dispuesta a orar contigo y a entrar contigo en acuerdo por un milagro. Allí en nuestras pantallas vas a tener la dirección de nuestra congregación. Estás invitado. Para nosotros es una bendición poder compartir con la gente del Señor, con el cuerpo de Jesucristo, en cualquier lugar que estemos. Quiero continuar entonces con el estudio el día de hoy. Y me gustaría tratar, dentro de lo que es el estudio de Nehemías que hemos venido desarrollando, 3 pasos para consolidar y conservar lo que hemos ganado. Para este momento encontramos, te lo decía en el programa pasado, que Nehemías ya había terminado con la construcción o la restauración de los muros. Un trabajo que era imposible, eran muchísimos años de estos muros en el suelo, 70 años de cautiverio, pero además de esto, 100 años que habían pasado desde que el primer grupo había llegado a Jerusalén. 170 años los muros en el suelo. Sin embargo, Dios de manera sobrenatural interviene, levanta un equipo apostólico profético, te daba los nombres en algunos de los programas. Dios empezó a orquestar todas las cosas, no solamente trae a Esdras, trae a Josué, el sumo sacerdote, levanta 2 profetas impresionantes, como es el caso de Ageo y de Zacarías, que empiezan a profetizar durante el tiempo de la restauración desde distintos lugares, pero también trae a personas como Esdras, que es el escriba, y encontramos finalmente a Nehemías, que fue anexado a este equipo apostólico profético, y encontramos cómo de manera poderosa Dios interviene y los muros de Jerusalén son levantados en 52 días. Pero encontramos que este era parte del trabajo. La nación entera requería de muchísimas cosas. Recuerda que en alguno de los programas te decía que el pueblo que había regresado, la mayoría de ellos, muchos de ellos estaban o muy viejos, ya cansados, enfermos, o gente que estaba joven, que había nacido en el cautiverio, ni siquiera hablaba la lengua hebrea. Habían serios problemas a nivel de lo que era cultura para el establecimiento del orden. La ciudad era muy grande, era poco el pueblo, y habían problemas en todos los sentidos. Y encontramos aquí que Nehemías no solamente le corresponde, ya levanta los muros, sino que dice, tenemos que conservar lo que hemos ganado. Algunos de nosotros, hermanos, gente como usted, como yo, que hemos caminado en el Señor, en fe, creyendo al Señor por cosas grandes, hemos ido levantando en el ministerio cosas que el Señor nos ha dicho. Pero estamos en un momento donde necesitamos recibir de parte del Señor estrategia de cómo vamos a conservar lo que el Señor nos ha entregado para seguir ganando mucho más territorio. Y encontramos aquí, te digo, hay 3 pasos que yo veo
claramente definidos y delineados en el ministerio de Nehemías que quiero compartir contigo. El primero de ellos lo encontramos, vamos a estar hoy estudiando en el capítulo 7 de Nehemías y vamos a ver del verso 1 al 2 en este momento. Fíjate, dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas, y mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Creo que proféticamente estamos viviendo este momento. Hay cosas que Dios en los últimos años, especialmente, no porque antes no lo estaba haciendo, pero ha habido una aceleración en el trabajo de Dios de manera impresionante en la vida de su pueblo, en la vida de la gente que hemos querido caminar sin mover nuestra cabeza ni a derecha ni a izquierda. Ha habido una aceleración en la obra del año 2007 en adelante. El año 2008 fue un año que se declaró el año de los nuevos comienzos y muchos de nosotros, hermanos, después de haber vivido procesos sumamente difíciles en el Señor, fue como que Dios nos colocó nuevamente frente a ventanas de oportunidades, nos dio la bendición de reiniciar, caminar nuevamente por cosas o en cosas que el Señor nos había entregado. En todos estos años, el año 2008, nuevos comienzos, 2009 se declaró el año de los cielos abiertos, el año del Espíritu Santo, el año 2010 proféticamente se le llamó el año del orden y del rango, del año 2010 al 2012 caminamos para llegar a gobierno perfecto, el año 2011 fue un año donde vimos el trato de Dios en nuestras vidas con un personaje central como el de José, año 2012, el año donde caminamos en orden, vimos generación Benjamín siendo establecida. Y este año 2013, que ha sido un año realmente impresionante, porque ha sido el año que se llamó el año de los camellos, es decir, el año de la bendición del Señor. Dios ha sido más que abundante con nosotros. Pero estamos entrando, proféticamente ya entramos al año 2014, pero proféticamente, porque el año 2014 pues todavía nos quedan desde lo que es la perspectiva de nuestro calendario algunos meses, pero proféticamente hemos entrado el año 5774 a Jindalet, el año de las puertas. Por eso considero que este pasaje es un pasaje que es profético para este momento. Dice aquí que el muro fue edificado y fueron colocadas las puertas. Una de las características del año profético 5774, el año a Jindalet, es el año de las puertas. Es decir, es un año donde hay ventanas y puertas de oportunidad que Dios está colocando para nosotros, sus hijos. Hay cosas muy importantes que se están desarrollando. Prontamente vas a tener publicada la palabra profética que escribo anualmente allí en mi página en Facebook. En este momento vas a tener la dirección en la página en Facebook, en las pantallas. Pero una de las cosas importantes es que cuando nosotros hablamos de puertas, estamos hablando de que la naturaleza de las oportunidades que están presentándose a nuestras vidas va a depender de la puerta que tú abras. Es muy importante reconocer, como he estado enseñando en estos días en nuestra congregación, es muy importante reconocer las señales que el Señor nos está entregando y cómo nosotros debemos desarrollar la capacidad para abrir las puertas, para atravesar las puertas y para tener el carácter para apropiarnos de las promesas que están detrás de esas puertas. Ahora bien, dice que el muro fue edificado, se colocaron las puertas. Te vuelvo a decir, hemos vivido un proceso de restauración y no es que hemos llegado al lugar donde debemos estar, pero creo que Dios ha estado levantando un remanente, hermanos, un remanente de hombres y mujeres en todas partes del mundo que hemos dicho en nuestro corazón, no estamos conformes con la enseñanza que se nos ha estado entregando, no estamos conformes como el liderazgo ha caminado, no estamos conformes con las estructuras que tenemos y nos hemos parado y hemos dicho, Señor, tenemos hambre y tenemos sed de ti. Señor, como nunca antes necesitamos que sea tu presencia trayendo, Señor, una revelación de tus caminos. Moisés le oró al Señor y dijo, Señor, revélanos tus caminos, porque más que tener una manifestación de la gloria, una manifestación de la presencia de Dios,
el Israel tuvo una manifestación continua de la presencia y de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, pero eso no impidió que ellos quedaran muertos y no poseyeran su promesa, sino que una generación nueva se levantó después de esa generación para poseer la tierra. Estamos en un momento que entonces entendemos, necesitamos conocer los caminos de Dios, y solamente esto viene porque hay una revelación por el Espíritu Santo de una palabra, de la palabra escrita. Hay una revelación de esta palabra que está siendo traída a nuestras vidas y está siendo encarnada por hombres y mujeres que hemos estado hambrientos. La Biblia dice que a los que tienen hambre y sed de Dios, ellos son los que van a ser saciados. Y le doy gracias al Señor, porque yo, al igual que muchos de ustedes, he estado hambrienta de una verdadera manifestación de Dios en este tiempo. Dice entonces que fueron entonces, después de haber sido colocadas las puertas, el siguiente paso es que se señalaron porteros, cantores y levitas. En el verso 2, porque vamos a ver entonces tres cosas que aparecen aquí, dice: mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Lo primero que encontramos aquí es como los primeros actos oficiales dentro de lo que ya era la constitución de la nación. Encontramos que Nehemías se decide o empieza a caminar en nombrar a un equipo de trabajo. Una de las cosas que tú y yo necesitamos entender, hermanos, en este tiempo, y esto es lo que hace maravilloso el tiempo que estamos viviendo, es que no es tiempo de llaneros solitarios, de un ministerio, el tiempo de que ministerio y entonces da el nombre de la persona, eso se acabó. Si tú eres uno de esos y me estás escuchando y te ofendes, pues lo siento mucho, no te voy a pedir perdón por eso, pero reconocer las señales de los tiempos y declararlo es el llamado que Dios me ha dado. Ese es un tiempo que ya se fue. Estamos en un momento donde es el tiempo del cuerpo de Cristo. Es un tiempo donde reconocemos la dinámica que hay en una relación entre los miembros. Es un tiempo donde la revelación del cuerpo de Cristo, o sea, no solamente de quién es el cuerpo de Cristo, cómo funciona, sino una revelación del poder y la autoridad que ha sido derramada sobre el cuerpo de Cristo. Una de las enseñanzas que estamos escuchando por allí en estos momentos, que está saliendo de gente famosa, es que somos Jehová Junior o somos pequeños dioses. Nada más alejado de la verdad, porque eso es una herejía. Permíteme tomarme unos minutos para decirte esto. Cuando tú dices, yo soy la iglesia de Cristo, tú estás dando una declaración completamente errónea que no es bíblica. Nosotros somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia de Cristo no es una persona. La iglesia de Cristo somos muchos miembros que estamos diseminados en todas las naciones de la tierra, gente que habla diferentes idiomas, gente con diferentes contextos culturales, con diferentes backgrounds social, económicos, políticos, pero todos estos formamos un solo organismo vivo que se llama la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, la novia del Cordero. Cuando yo digo que yo soy la iglesia, entonces estoy haciendo una aseveración que no es bíblica. Ahora bien, la iglesia de Cristo, que somos muchos miembros, tal como el apóstol Pablo en sus cartas lo establece, y no solamente el apóstol Pablo, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos esta declaración descrita de diferentes maneras y desde diferentes perspectivas. Entonces, el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo es a quien se le entrega las llaves de autoridad, es decir, la declaración de autoridad, y contra esa iglesia es que las puertas del infierno no pueden prevalecer. ¿Por qué esto es importante? Porque el Cristo histórico, Jesucristo como personaje histórico, Jesucristo como persona que caminó en un momento histórico y en un lugar geográfico, lo podemos identificar en la persona de Jesús, Dios encarnado en Jesús,
hace Jesucristo, y es el que describe el apóstol Juan en el Evangelio de una manera impresionante. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero ese verbo camina, viene, se despoja de toda su divinidad, camina entre los hombres, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos entonces en primer lugar lo que es el Cristo histórico, como personaje, pero tenemos ahora una manifestación de Cristo ahora en su iglesia, que es el Cristo corporativo, es decir, la iglesia como cuerpo de Jesucristo caminando por la tierra. Así es que cuando asimismo, o de la misma manera que cuando yo digo que yo soy iglesia y a partir de allí entonces tengo prácticas que son equivocadas, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, a la reunión de los santos para adorar al Señor, porque yo soy suficiente, porque el Señor me dio promesas a mí. Esa es una parte parcial de la verdad y por lo tanto medias verdades son grandes mentiras. Tomar entonces esa declaración que ya es errónea, a partir de allí es que la gente puede decir yo soy Cristo. ¿Por qué? Porque está sacándola de esta mentira. No, ¿dónde está la manifestación de Cristo? En su iglesia, que somos muchos miembros. Entonces yo no soy la manifestación de Cristo, sino que Cristo está manifestado en su iglesia, es decir, es el Cristo corporativo que está caminando por la tierra. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estamos en uno de los momentos, te estoy diciendo, donde hemos vivido un tiempo de restauración, hay puertas de oportunidad que han sido establecidas, pero el nuevo liderazgo que está siendo establecido, fíjate, hay dos nombres claves aquí. Uno de ellos es Ananí y el otro es Ananías. Ananí era el hermano carnal de Nehemías. Su nombre significa alguien que tiene gracia, pero la raíz primitiva de este nombre significa que tenía compasión y misericordia. Y el nombre Ananías significa Jehová ha favorecido. ¿Por qué esto es importante? Porque el liderazgo que Dios está levantando en este tiempo es evidentemente un liderazgo que no solamente tiene integridad, porque dice aquí que era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Es decir, hay características como el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si le teme al Señor, si teme a Jehová, en él hay sabiduría. Pero encontramos, es temeroso de Dios, pero era un varón de verdad, quiere decir con integridad, que tenía fidelidad. Recuerda que hemos estado tratando en los programas anteriores como todo un liderazgo de una tribu completa que había sido llamada a ser voz profética de Dios se había vendido al enemigo, a Tobías. Y viene el Señor en un momento importante y empieza a posicionar un nuevo liderazgo y levanta a dos hombres cuyas características son integridad, fidelidad a Dios, temor a Dios, llenos de sabiduría y como lo dice sus nombres, su sustancia, el contenido que había en ellos es que eran hombres que tenían la gracia de Dios. Y déjame decirte, la gracia de Dios no es una cualidad, sino es la revelación de Jesucristo como regalo para nosotros convertirnos en lo que era imposible que fuéramos. La gracia de Dios, por eso que no es una doctrina, y esta es otra de las cosas que está minando en este momento el cuerpo de Cristo. La supergracia, y te están haciendo ver, hay enseñanzas en este momento que han entrado a la iglesia a través de lobos porque quieren destruir el cuerpo de Jesucristo, donde te están diciendo que a causa de la gracia tú puedes hacer o vivir como tú quieras, porque la gracia siempre va a estar allí y la gracia es más que suficiente y con eso pues todas las cosas pasan por encima. Pero cuando tú entiendes que la gracia no es una doctrina, la gracia no es una cualidad de Dios, la gracia es la persona de Jesucristo, el regalo del Padre a la humanidad fue Jesucristo, ese fue el verdadero don de Dios entregado a la gente, entregado a la humanidad, fue la persona de Cristo. Y cuando tú pateas la gracia, estás pateando a la persona de Cristo.
Así es que ten mucho cuidado con la enseñanza que estás recibiendo en este momento y cómo estás caminando, creyendo que estás caminando de acuerdo a lo que está escrito y sin embargo estás caminando en una enseñanza completamente falsa. El verdadero liderazgo que está siendo posicionado está lleno de gracia, pero son gente llena de verdad y son temerosos de Dios. Es decir, reconocen que el regalo que tenemos es Cristo. Somos una generación, somos un remanente de Dios levantado y posicionado en este tiempo, cuyo mayor tesoro es la revelación de la persona de Jesús. No nos quedamos conformes, como te decía en el programa pasado, no estamos conformes ni con doctrinas, no estamos conformes con enseñanzas legalistas, no estamos conformes con estructuras eclesiásticas envejecidas y fosilizadas. Nosotros somos un remanente, somos una generación profética apostólica, levantada por Dios para un tiempo como este, porque realmente estamos siendo consumidos por la pasión de ver el reino de Dios establecido en la tierra. Nuestra oración, nuestro lema es: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra de la misma manera que se echa en el cielo. Estamos anhelantes, estamos ardientes en nuestro corazón de ver una gloria de Dios en este tiempo como nunca antes. Y la palabra de Dios establece que la manifestación de su gloria en los últimos tiempos es el conocimiento de su gloria. No somos gente que nos estamos conformando, no somos una generación que nos estamos conformando con una historia dramatizada desde los púlpitos. Queremos maná fresco, queremos palabra fresca, queremos palabra revelada. Y esto es lo que significa colocar posicionar en el liderazgo del tiempo presente gente como Ananí y como Ananías. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Dice que era velar para que las puertas se cerraran o se abrieran a tiempo. ¿Qué significa esto? Que esta gente tenía a su cargo que la paz y el orden, la seguridad de la ciudad fuese una realidad día a día. ¿Cuál es el trabajo que Dios ha encomendado a la iglesia en este tiempo? ¿Cuál es el trabajo que Dios nos ha entregado, hermanos, como veladores, como intercesores proféticos, que hemos sido colocados a las puertas de la ciudad, que hemos sido colocados en los muros de la ciudad? Es que la paz y el orden de Dios venga a la ciudad. Hermanos, no es hacer acuerdos con la gente que está abiertamente en contra de los principios de Dios. De nada me sirve llamarme el pastor de la ciudad, de la iglesia más grande de la ciudad y entrar en acuerdos con los políticos de la ciudad que son en contra de Dios abiertamente porque sus prácticas así lo manifiestan, y simplemente porque me interesa comprar un local o porque simplemente me interesa que me abran ciertas puertas, decirle a esa gente desde mi vientre: no, es que para un tiempo como este tú fuiste levantada. En el nombre de Jesús yo declaro no solamente que ese liderazgo es removido, sino yo declaro en el nombre de Jesús que lo que es la espada de Dios viene sobre sus vidas y empieza a cortar y a circuncidar, porque el daño que le han hecho no solamente a la iglesia de Cristo, sino a las ciudades, es un daño del cual le van a dar cuenta a Dios. Y estoy hablando en este momento como profeta de Dios. Y si a ti te parece que esto es traer juicio, bueno, estás en lo correcto. Ciertamente la palabra de Dios es la que juzga, no es la persona. Y lo que está establecido, la palabra que ya fue decretada, es la que está estableciendo juicios en este momento, y es la que se levanta como un juicio que está siendo ejecutado en contra de aquellos que vendieron sus valores, que vendieron su creencia, que vendieron sus posiciones simplemente por puestos, por dinero, por fama o por estar comiendo con gente con quien no tenían que comer. Estar convencidos en este momento de que ciertamente es un tiempo donde Dios está reposicionando y levantando gente. Entiende esto en el nombre de Jesús. Si tú eres alguien que está anhelando ser parte del cuerpo de Cristo y ser alguien utilizado por Dios, las características son que somos temerosos de Dios, somos fieles al Señor, creemos que este es un tiempo sumamente importante y somos fieles al que nos llamó, y estamos dispuestos, aún con nuestras vidas, a permanecer firmes en aquello que Dios nos ha dicho que caminemos. Ya estoy muy cerca de terminar.
Pero quiero que veas algo, porque cuando habla de que eran personas que temían al Señor, el temor a Dios, a nosotros se nos ha enseñado que temor a Dios es reverencia. Y déjame decirte, eso es parte de la verdad, pero temor a Dios es saber que así como Dios es bueno, también es un Dios que no dará por inocente al culpable. Yo creo que este es un momento, hermanos, donde el clamor del corazón de Dios mismo es que su orden se establezca. El mismo clamor de Dios y la sangre de los mártires de la iglesia desde el primer siglo hasta ahora, porque siguen habiendo mártires, es: Señor, ¿hasta cuándo? Ven a vengar nuestra sangre. Y así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, la sangre de muchos hombres y mujeres de Dios está clamando desde la tierra. Este es un momento donde necesitamos temerle al Señor y no ser partícipes de lo que el sistema ha traído a la iglesia, y porque simplemente la iglesia lo aceptó como bueno, pues nosotros nos hacemos partícipes. Quiere el Señor traer revelación a tu vida en este momento por la palabra, y que puedas tomar decisiones en tu vida de arrepentirte y de cambiar tu manera de pensar y tu manera de ser. Te invito a mi próximo programa. Apenas estoy iniciando con este nuevo tema o subtópico, así es que te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la gloria del Señor sea sobre ti.